¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Seguimos comentando los evangelios del domingo. Este domingo nos encontramos con lo que llamaríamos el último milagro de Jesús antes de entrar en la ciudad de Jerusalén. Jesús está en la ciudad de Jericó. Esta ciudad de Jericó es la ciudad, según la tradición, más antigua del mundo. Por lo menos así lo señalan cuando uno va y visita Jericó. Jericó es la ciudad por donde los judíos entraron a la tierra prometida, aquella ciudad en donde se derribaron las murallas con las trompetas. Aquí tenemos algunas imágenes con las cuales vamos a ilustrar esta ciudad de Jericó. Vamos a esa primera imagen, señor director. Ahí tenemos a los judíos entrando con el arca de alianza a la ciudad de Jericó y con las trompetas se derrumbaron las murallas, dice el texto bíblico. Tenemos también algunas imágenes de las ruinas que actualmente están allí en Jericó. Son ruinas que tienen más de 3.000 años. Son las ruinas de la antigua ciudad de Jericó. Ahí tenemos una pequeña reconstrucción de esa misma ciudad, las ruinas primitivas. Y acá tenemos un mapa de dónde está la ciudad de Jericó. Lo que está rayado es los territorios palestinos, que están acá, donde están estas rayas, y en lo que es la franja de Gaza, que está acá, exactamente. Ahora, Jericó es ciudad palestina, está en manos de los palestinos. Por eso la vemos, ahora agrandamos un poco, ahí está Jericó, cerquita del Mar Muerto, y aquí está la ciudad de Jerusalén. O sea, es el último pueblo o la última ciudad a donde se hace escala, diríamos, cuando los peregrinos vienen del norte, de la Galilea. Aquí está el mar de Galilea, las colinas de Golán, los altos del Golán. Aquí está el mar de Galilea, las colinas del Golán. Aquí está Jordania de este lado. Bueno, cuando se viene de Galilea, se va bajando hacia Jerusalén, y aquí está Jericó, y aquí está Jerusalén. Bueno, Jesús está yendo a Jerusalén, pasa por la ciudad de Jericó. Esta ciudad de Jericó es una especie de oasis en el desierto, ¿no? El camino ha sido por el desierto de Judea o de Judá, que no es un desierto como nosotros lo imaginamos, sino que es un desierto de montañas desérticas, parecidas a nuestro norte argentino. Este hecho del desierto, de la arena, de la sequedad, traía por consecuencia bastantes enfermedades de la vista. Por eso era de algún modo común o era frecuente que hubiera en Jerusalén y los alrededores, Jericó está cerquita de Jerusalén, hubiera gente con problemas de vista. Por eso no es extraño que Jesús se encuentre acá en el texto que hoy comentamos con un ciego, uno que se había vuelto ciego, no era ciego de nacimiento como otro ciego de nacimiento del Evangelio de San Juan en el capítulo 9. Vamos entonces al texto, porque es un texto muy interesante que nos permite entender lo que sucedía con los discípulos. Estamos hablando del capítulo 10, versículo 46 de San Marcos. Marcos 10, 46.
nos dice el texto, llegan a Jericó y al salir de Jericó, llegan y salen. El texto de Marcos no nos cuenta nada que haya hecho Jesús en Jericó. Por otros evangelios sí sabemos que Jesús en Jericó no solamente curó un ciego, sino también estuvo con Zaqueo. Acuérdese de aquel publicano que lo invita a comer, etc. Pero San Marcos no habla de esto, es mucho más escueto, y dice, al salir de Jericó, cuando usa el verbo salir, es el mismo verbo que usa el texto bíblico para expresar cuando los judíos salieron de Egipto. Para el evangelista San Marcos, Jericó es un lugar, diríamos, de esclavitud. Es un lugar en donde los discípulos todavía estaban esclavos de su ideología, esa ideología del Mesías triunfante, que habíamos visto inmediatamente antes. Acuérdese del Evangelio del domingo pasado, en donde 2 de los discípulos le piden a Jesús los primeros puestos y los otros 10 se enojan, ¿no? La idea que tenían los discípulos, esa ideología del poder, del ir a Jerusalén para tomar el poder y tener ellos los primeros puestos. Bueno, eso es lo que era para el grupo de los discípulos una verdadera opresión. Por eso el evangelista usa este verbo, el mismo verbo de la salida de Egipto, como diciendo, bueno, hay que salir de Jericó, hay que salir de la esclavitud, de esa ideología que esclaviza y que los discípulos no entienden, ¿no? Dice, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre. Fíjense que el verbo que usa es acompañado, no dice seguido de sus discípulos. Quiere decir que los discípulos, porque este texto es un texto en donde se nos expresa la necesidad de que los discípulos de Jesús descubran, salgan de la ceguera, descubran cuál es el verdadero proyecto de Dios. Entonces dice acompañado de sus discípulos, no dice seguido de sus discípulos. Es curioso observar estos detalles del texto, ¿no? Y de una gran muchedumbre. El hijo de Timeo, Bartimeo, la palabra Bar quiere decir hijo, Simón Bar Yoná, hijo de Jonás, Bartimeo, el hijo de Timeo. El nombre Timeo es un nombre griego y Bar es arameo, de modo que es una mezcla es una mezcla de griego y arameo esto, ¿no? Hijo de Timeo, Bartimeo no es el nombre, sino quiere decir el hijo de Timeo, es la traducción o la arameización o grecización, ¿no?, del nombre Timeo. Timeo quiere decir honrado, estimado, digno de estima. Timeo, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego. Es mendigo y es ciego. Fíjese, este hombre estaba sentado junto al camino. Analicemos un poquito este detalle acá en el Evangelio de San Marcos. Este mendigo ciego, que no tiene nombre, porque Bartimeo no es el nombre, es hijo de, ¿no? Hijo de Timeo, no tiene nombre. Este sin nombre representa a los discípulos, porque los discípulos están ciegos. Los discípulos son los que no ven, no acaban de descubrir quién es Jesús y a qué va a Jerusalén. Es lo que estábamos viendo inmediatamente antes en esto de Santiago y Juan, que quieren los primeros puestos, los otros 10 que se enojan, ¿no? No ven, no se dan cuenta. Este hombre es mendigo y ciego, o sea, no puede vivir por sí mismo.
y no puede mirar por sí mismo. Tiene como el futuro truncado. Es un hombre que no puede por sí y no ve por sí mismo. Necesita de otro. Los discípulos, sin la fe, eran hombres que no podían realizarse a sí mismos. Tenían que descubrir, estaban ciegos, tenían que descubrir quién era Jesús. ¿Y cómo estaba este mendigo? Sí, que estaba sentado junto al camino. Fíjese, sentado. ¿Se acuerdan lo que pidieron Santiago y Juan? Señor, queremos sentarnos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estaban instalados, querían instalarse. Este mendigo ciego está sentado y está junto al camino. No está en el camino de Jesús, no está siguiendo a Jesús. Los discípulos, representados en este mendigo ciego, son gente que quiere sentarse y que quiere apoltronarse, diríamos, en los puestitos. No están en el camino, están junto al camino, no lo siguen a Jesús, no entienden lo que Jesús les está enseñando. De modo que este mendigo ciego está representando a los apóstoles, ¿no? Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Aquí es interesante el verbo gritar. En San Marcos, los que gritan son los demonios. Cuando Jesús cura a un endemoniado, este endemoniado se dirige a Jesús gritando. ¿Qué significa esto de que el mendigo ciego le grita a Jesús? Quiere decir que este mendigo ciego que representa a los discípulos está como obsesionado por la ideología del poder, que es un verdadero demonio. Entonces, ¿qué le dice? Fíjense, porque lo que el mendigo ciego le dice a Jesús es muy interesante. Hijo de David. No le dice Jesús en primer lugar, le dice hijo de David. Señala a Jesús con el nombre davídico, es decir, con la idea de que él va a ser el rey, hijo de David. Jesús le dice después, ten compasión de mí. Hay como una súplica, el eleison mu, ten compasión, Kyrie eleison, decimos en la liturgia, el eleison, el ten compasión de mí, está como representando a los discípulos que le están pidiendo a Jesús que tenga compasión de ellos, que ellos, hay como un deseo de que Jesús los saque de esta oscuridad en la que están viviendo. Muchos lo increparan para que se callara. Fíjese que aquí dice muchos y antes hablaba de una gran muchedumbre. Hay una diferencia. Estos muchos no son la muchedumbre, son muchos de entre la muchedumbre. Quiere decir que en la comunidad cristiana no solamente había judíos, sino que también había muchos que eran de otro lado. Y lo querían hacer callar al ciego, al mendigo ciego. ¿Por qué? Y porque querían que él no diga hijo de David, que se saque de encima esa idea, no entiende que Jesús es un Mesías sufriente. Lo querían hacer callar. Pero él gritaba más todavía, dice, hijo de David, ten compasión de mí. Repito, un poco para que quede clara esta primera parte, antes de ir al corte. El mendigo ciego representa a los discípulos, que son ciegos, no se dan cuenta quién es Jesús y qué va a hacer Jesús en Jerusalén. Está sentado, está junto al camino, está como apoltronado, no sigue a Jesús en el camino, sino que están al costado. No se dan cuenta que a Jesús hay que seguirlo en el camino de la cruz. Pero en el fondo de estos discípulos hay como una súplica, quieren descubrir verdaderamente quién es Jesús y qué es lo que Jesús va a hacer y qué es lo que Jesús les pide.
Pero vamos a ver enseguida cuál es el diálogo de Jesús con este ciego y cuál es el desenlace de este acontecimiento. Vamos a una pausita, no se vaya, ya regresamos. Anoche tuve un sueño. Soñé que caminaba por la playa junto al Señor, y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena, 2 huellas. Unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las huellas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida había un solo par de huellas en la arena. Noté también que esto sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Esto me perturbó y entonces pregunté al Señor: Señor, tú me dijiste que cuando yo decidiera seguirte, tú andarías conmigo a lo largo de todo el camino. Pero he notado que durante los peores momentos de mi vida se divisan en la arena solo un par de huellas. No comprendo por qué me abandonaste en las horas que más te necesitaba. Entonces, Él, clavando en mí su dulce mirada, me contestó: Hijo querido, yo siempre te he amado y jamás te dejaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena un solo par de huellas, fue justamente allí donde yo te llevaba en mis brazos. Muy bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia, comentando el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículo 46. Pasamos un avisito, ¿sí? Este programa usted lo puede ver también en internet, lo puede ver en www.sanjoseperico.com, en la pestaña Manos a la Biblia. Lo puede ver en YouTube y lo puede ver también en gloria.tv. Allí podrá usted poner Manos a la Biblia y sintonizar este programa o bajarlo a su computadora para
poder trabajarlo mejor. Así que si precisa, la copia lo tiene allí en internet. Habíamos dicho que el ciego estaba allí suplicándole, ¿no?, al Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Fíjese que en la primera parte, en la primera súplica, dice Hijo de David, Jesús, y en la segunda súplica dice simplemente Hijo de David. O sea, tiene en su cabeza lo que tenían los discípulos, el tema del Mesías glorioso, ¿no? Jesús se detuvo en su marcha y dijo, estamos leyendo el versículo 49, llámenlo. Fíjese que Jesús no se acerca al ciego, lo llama. Y el verbo que usa el texto de San Marcos, llámenlo, es el mismo verbo con el cual Jesús en la primera parte del Evangelio de San Marcos llama a los discípulos, cuando los convoca a los discípulos en ese primer llamado, llámenlo. Quiere decir que este ciego, estos discípulos representados en el ciego, necesitan como un nuevo llamado, llámenlo. Y lo llaman al ciego. Estos muchos, que son los intermediarios entre Jesús y el ciego, que son los cristianos no judíos, cristianos de Grecia, cristianos de otros lugares no judíos, llaman al ciego, es decir, llaman a los discípulos y le dicen, ánimo, levántate, te llama. El ánimo, levántate, la palabra levántate está indicando que este mendigo ciego, estos discípulos ciegos, tienen que levantarse, tienen que tener coraje y levantarse, es decir, tienen que comenzar a seguir a Jesús en el camino de la cruz. No tienen que ser discípulos cómodos, sino discípulos que siguen a Jesús en el camino de la cruz. Por eso dice, ánimo, levántate, Él te llama. Tienen que seguir un llamado. La vida cristiana es, en definitiva, responder a un llamado que viene de Jesús. Él llama, nosotros tenemos que ir. Y dice algo muy lindo, miren, y Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino a donde estaba Jesús. Arrojando su manto. El manto en la Biblia es la representación de la persona. Arrojando su manto quiere decir dejando atrás esa inercia, ese estar sentado junto al camino, dejando atrás una vida que buscaba la comodidad del poder, da un brinco, dice, ¿no es cierto?, y va hacia Jesús, se pone en camino. El discípulo, cuando comprende quién es Jesús, deja de lado su antigua idea, su antigua ideología del poder, y va detrás de Jesús. Vino a donde estaba Jesús. Y Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Se acuerda que es lo mismo que Jesús le pregunta a aquellos dos que querían los primeros puestos? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Aquí dice, ¿qué quieren que haga por ti? Quiere decir esto que este mendigo ciego está representando a los discípulos. ¿Y qué es lo que Jesús tiene que hacer por ellos? Abrirles la vista, hacerles ver quién es Él y qué significa seguir a Jesús. Que no es seguirlo por el camino del poder, sino por el camino del servicio, según habíamos visto en el Evangelio anterior. Y el ciego le responde a Jesús. Y fíjese que ya no le dice hijo de David, ya no le dice Jesús, le dice Rabuní. Y la palabra Rabuní es una palabra que quiere decir Señor mío. O sea, están reconociendo a Jesús como Dios.
hay allí un vuelco, diríamos ya están comenzando a ver los discípulos quién es Jesús, pues ya ahora el mendigo ciego le dice Rabuní, Señor mío, y dice que vea, quiero ver. ¿Qué es lo que los tenía ciegos a los discípulos? El afán de poder. Cuando se dan cuenta de que están ciegos, Señor, que vea, es la conciencia de que me falta descubrir quién es Jesús. Entonces Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Ahora sí lo sigue en el camino, ya no está sentado al borde del camino. Ahora lo sigue en el camino. Recobra la vista. Entonces quiere decir que antes veía y después se volvió ciego. Claro, porque ahora recobra. ¿Y qué es lo que lo hizo estar ciego? ¿Qué es lo que a los discípulos los cegaba? El afán de poder, el afán de gloria. Queremos estar sentados cuando estés en tu gloria. Eso los tenía ciegos. Pero Jesús ahora los hace ver. ¿Pero cómo los hace ver? Por la fe. La fe es la que nos hace descubrir quién es Jesús, Rabuní, Señor mío, que es Dios, y cuál es el papel que desempeña Jesús, que no es el papel del Mesías glorioso que va a tomar el poder, sino que es el del Mesías servidor, que va a morir en Jerusalén. Y esta fe es lo que salva a los discípulos, salva a este ciego, le comienza a hacer ver la vida de otra forma. ¿Cuántas veces nosotros también estamos ciegos? Nos enceguece el poder también a nosotros. También en la iglesia enceguece el poder. Nos enceguece por ahí la fama, nos enceguece el dinero, nos enceguece el placer, nos enceguecen tantas cosas. Y queremos seguir siendo cristianos, estar al lado de Jesús, pero estamos ciegos. Caminamos sin darnos cuenta quién es Jesús y cuál es el camino que tenemos que seguir. Por eso tenemos que rezar siempre con mucha constancia, Señor, que vea, que pueda ver, que pueda descubrir cada día, en cada instante de mi vida, lo que quieres de mí. Que no me ciegue, que no me tape la visión, ni el poder, ni la riqueza, ni la fama, ni el deseo desordenado, que yo sepa ver el camino, que no esté yo, Señor, junto al camino, parado, detenido, apoltronado, sino que me levante cuando tú me llames y pueda seguirte descubriéndote como mi Señor, mi Rabuní, mi Maestro, como el Dios con nosotros, como aquel que me descubre un nuevo sentido para la vida, que no pasa por la ideología del poder, del dinero, de la fama, sino que pasa por el espíritu de servicio, el que quiera ser primero que sea que el último, el servidor de todos. Este ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, nos representa a todos nosotros. Siempre tenemos algo de ceguera en nuestra vida. Que nuestra oración sea todos los días, Señor, que pueda ver, para poder seguirte por donde tú quieres que te siga y poder hacer lo que tú quieras que yo haga. Y hasta aquí llegamos. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.